El día de hoy vamos a hablar del coeficiente de disminución de trabajo y la teoría bidimensional de las turbomáquinas hidráulicas. En este caso yo soy Juan David Gómez, mi compañero Héctor Jairo Leguizamón va a exponer después de mí. Entonces, principio que tenemos el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Entonces podemos ver que la eficiencia total de más o menos de las turbinas hidráulicas debe andar alrededor de entre un 65 y 85%. La eficiencia hidráulica de estas mismas debe estar entre un 72 y 90%. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? En las bombas construidas con la relación de la eficiencia hidráulica es que está más o menos entre el 50 y el 70%, siento que debería estar entre el 70 y el 90%. Entonces, y también al hacer la estimación de la altura que debería entregar la bomba por medio de la altura teórica y la eficiencia hidráulica, entonces encontramos que el resultado es mayor a la cabeza medida realmente en el banco de bombas. Esto nos quiere decir que tenemos unas pérdidas digamos que en el banco real. Entonces el ángulo beta2 de la corriente relativa es menor que el beta2 del árabe. Entonces a partir de esto podemos decir que se podría plantear las siguientes preguntas. ¿Es realmente válida la teoría unidimensional de las turbomáquinas hidráulicas? Y cómo puede obtenerse un coeficiente que relacione la altura teórica con la altura de Euler o real. Entonces, pasamos a la ecuación de Bernoulli de movimiento relativo. Esta ecuación es la que yo hemos trabajado, en donde tenemos que con la presión, la densidad del fluido, la gravedad, las alturas en cada punto, las velocidades y otra vez nuevamente la gravedad. Tenemos que para ambos puntos, ¿no? Entonces la altura total es la misma en dos puntos cualquiera de la línea de corriente. El fluido al pasar por una máquina hidráulica recibe o entrega energía, ¿sí? Porque entonces las máquinas hidráulicas, en el caso de una bomba, la máquina es la que le entrega energía al fluido, y en el caso de una turbina es al revés. Entonces llegamos a esta ecuación en donde vemos la relación de las velocidades de los álabes, las velocidades relativas y las velocidades absolutas. Entonces, luego ya pasamos a combinar las ecuaciones. Entonces lo que estamos haciendo aquí es revisar por medio de tener la altura con la ecuación de Bernoulli. Lo que hacemos es incluir la energía que se le agrega o se le retira, y obtenemos la siguiente ecuación, en donde está integrado los términos de la ecuación de Bernoulli, de Bernoulli de la energía, y podemos ver también las velocidades relativas, tangenciales de los árabes. Entonces, simplificando la ecuación, tenemos que la presión sobre la densidad por la gravedad, más la altura, más estas velocidades, es totalmente constante. Entonces podemos nombrarla como ecuación de movimiento relativo de Bernoulli, válida para todas las turbomáquinas hidráulicas. Ahora vamos a un tema que es la paradoja de la teoría unidimensional. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que en la figura 9.10, que lo que tenemos es el rodete de una bomba. Entonces, ¿qué sucede? Los álabes comunican ahí un momento o un torque al fluido, un torque al fluido pues ya multiplicado por el radio. Entonces, el valor de este es M es igual a caudal por la densidad, por la gravedad, por la altura, sobre la velocidad angular. Esta altura es la altura teórica tomando en cuenta número infinito de álabes. Este es el momento en que los álabes le ejercen al fluido, el cual es el mismo que ejerce el fluido contra los álabes. Entonces tenemos a continuación la figura en 9.11a, en donde se dibuja la presión a uno y otro lado del rodete a una distancia r. Y con su componente tangencial lo que nos genera es el torque o el par. Entonces esta es la imagen, ¿cierto? Aquí podemos ver las líneas de presión que les comentaba. Ahora, en la figura 9.11b se muestra la distribución de las componentes
tangenciales de las fuerzas, ¿sí? De la presión. Entonces podemos ver acá, desde el radio de entrada hasta el radio de salida. Entonces, la imagen nos dice que es distribución simétrica de las fuerzas tangenciales de presión en la teoría unidimensional, siempre siendo todavía para la teoría unidimensional. Ahora, entonces aplicando la ecuación de movimiento relativo de Bernoulli, y tomando el efecto de la gravedad despreciable, podemos encontrar esta ecuación. Entonces, lo que nos quiere decir que en un radio R constante y la velocidad tangencial de los álabes U2 sobre 12 es igual constante, también la velocidad relativa es la misma en todos los hilos de corriente, y también en cada radio la velocidad angular y la presión será constante. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Que aquí al final podemos ver que como es simétrica las fuerzas, esta presión, la fuerza tangencial mostrada es nula por el efecto de las presiones. Entonces ahí llegamos a la conclusión que es nula. Entonces ahora tenemos que el momento del fluido, que el fluido ejerce sobre el rodete, en donde la presión T es una resultante de las componentes tangenciales de las fuerzas de presión sobre un álave, y el número de álaves será entonces M es igual a PT, que es la resultante de las componentes tangenciales, y RT, que es el radio de aplicación de la línea resultante, y pues Z es el número de álaves. Entonces, si PT, o la presión resultante de las componentes, y el momento es igual a 0, entonces surge la paradoja de que el momento es nulo. Entonces, y esto se da gráficamente. Como podemos ver, se anulan y no hay ninguna fuerza que actúe sobre otra, entonces pues el momento realmente es nulo. Pero no nulo al mismo tiempo, según la ecuación 5. Según esta, ¿cierto? Porque a partir de los cálculos el caudal y lo que está sucediendo, pues no nos va a dar 0. Entonces, nos está diciendo que encontramos que es nulo y no nulo al mismo tiempo. Entonces, pues esto es una contradicción de la teoría unidimensional. Entonces, bueno, esta condición es aparente, ya que matemáticamente se toma que el número de álaves es infinito y por ende el momento es indeterminado. Pero, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estudiar ahora el funcionamiento, pero con un número de álaves finitos. Entonces tenemos aquí la solución del problema, que es el factor de disminución de trabajo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Esto es un factor, ya que esto es un factor que se utiliza para seguir utilizando la teoría unidimensional, pero ya podemos corregir los valores de esta para obtener un resultado mucho más cercano a lo que realmente sucede en las turbomáquinas. Entonces la teoría bidimensional simplificada permite corregir esta simplificación excesiva de la teoría unidimensional. Y bueno, este factor de corrección va a estar entre 0 y 1, siendo que entre más álaves tenga el rodete, entonces vamos a encontrar que es cada vez más cercano a 1. Entonces, bueno, en el fluido ideal se asume que el flujo es irrotacional, o sea que siempre sale totalmente radial al ángulo beta 2 del álave. Entonces, en este caso las partículas no asumirían una trayectoria de rotación, pero realmente sí puede llegar a suceder. Entonces tenemos aquí un esquema en donde tenemos una velocidad angular omega en sentido de las manecillas del reloj, y podemos ver que en cada uno de los puntos que se muestra se genera un torbellino o un giro relativo que es del fluido, que es opuesto al giro del rodete. Esto se da entre álave y álave. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en este rodete cerrado se nos muestra ya hay movimiento del remolino. Entonces, ¿qué sucede? Como lo pueden ver acá, las líneas que nos genera el fluido, las trayectorias del fluido, nos muestra la trayectoria del fluido. Entonces podemos ver que sí efectivamente hay una rotación del fluido entre este. Pero ¿qué sucede? Los rodetes no son cerrados. Entonces, bueno, aquí podemos ver
la distribución final de las velocidades relativas en el rodete abierto. Entonces, ¿qué son la distribución final? Que es en el caso C. Entonces, es la composición de las velocidades relativas de dos tipos de movimiento que se dan simultáneamente. Entonces, entonces aquí nos muestra, digamos, los diferentes movimientos. Entonces, en la figura 914A, lo que vemos es el movimiento del fluido normal que podemos ver normalmente en la teoría unidimensional. O sea, sin el torbellino. En la 914B ya podemos ver el torbellino relativo que se genera entre álave y álave. Y finalmente, entonces, en la figura C, ya lo que vemos es que por medio de la ley de adición de los movimientos, entonces lo que hacemos es que se combinan estas dos y podemos ver que ya el flujo es totalmente diferente. Bueno, en esta imagen ya podemos realizar un rodete con un número finito de álaves que se toma en consideración y podemos ver los remolinos que se empiezan a generar en este rodete. Se pierde la simetría de la distribución de presiones, como lo podemos encontrar acá, y de acuerdo a esta pérdida de simetría podemos encontrar una fuerza que se aplica ahí, la cual es debida a la presión del fluido en dirección contraria a la velocidad tangencial de los álaves. Entonces ya empezamos a ver que hay unas fuerzas que no se estaban tomando en cuenta antes. Y bueno, finalmente tenemos acá que para el estudio de la velocidad de remolino, entonces se considera el rodete abierto como pues realmente es, y que se muestra aquí en la figura 916, y como en el rodete abierto sí se da en la sumatoria de las velocidades, se obtiene pues la siguiente imagen en donde podemos ver toda, digamos, la rotación del rodete, y aquí tenemos la imagen de las velocidades y el torbellino que se genera dentro del rodete antes de salir, y ya después las velocidades después de la salida. Bueno, entonces, ahora, ¿qué significa esto ya matemáticamente para mirar las velocidades? Entonces, los triángulos de velocidad, tanto a la entrada como a la salida, se ven modificados, como se muestra en la figura 917, que son los triángulos de velocidades de entrada. Y, bueno, entonces, los ángulos beta 1 y beta 2, en donde se disminuyen a los ángulos beta sub 1 y beta sub 2. En este caso, como este es el triángulo de velocidad a la entrada, entonces podemos ver que beta 1 es este y beta sub 1 es este. Entonces, ¿qué nos muestra? Que tenemos un ángulo beta 1 reducido. Y también nos cambian las componentes de la velocidad C1U y C1U. C2U, perdón. Entonces, aquí tenemos la velocidad que nos queda después que nos queda después de la transformación, pues tomando en cuenta que se modifican los triángulos de velocidades. Entonces, para que quede más claro, y en donde más se genera un cambio es a la salida. Entonces, ¿qué sucede? La disminución de C1U realmente no afecta a la altura que nos puede entregar el rodete, pero la disminución de C2U sí nos afectará a esta, por ende hay que calcularla, que es lo importante. Entonces, como podemos ver acá, el ángulo, este es el ángulo beta 2, este es el ángulo beta, el corregido, y podemos encontrar pues que son diferentes. De la misma manera podemos encontrar que esta velocidad sí es mucho menor a la velocidad que se tomaba en cuenta anteriormente. Entonces ahí es donde es esa velocidad la que realmente nos afecta la cabeza o altura dinámica, la altura que nos puede arrojar la bomba. Y bueno, de acuerdo a esto se estudiarán dos métodos, el método de Stoddard y el método de Pfleiderer. Estos métodos los continuará exponiendo entonces mi compañero,
Y entonces espero les haya gustado y quedamos atentos a cualquier pregunta. Como mi compañero Juan les hablaba, este problema tiene varias soluciones. Una de ellas es el método Stadler. En este método consiste que en el flujo plano de una sección B radial, la línea de corriente relativa justo a la salida del rodete puede asimilarse a una circunferencia de diámetro mn. Este diámetro mn se puede hallar midiendo en la salida de un ala B al otro. En el movimiento relativo de una partícula de fluido A pasa de la posición A1 a la A2 con un desplazamiento angular y una velocidad omega. Ya que omega es la misma velocidad de rotación absoluta, el desplazamiento angular del rodete será θ, por lo tanto, si omega u, que es la velocidad del torbellino relativa a la salida, se obtendrán las siguientes ecuaciones. Se tiene omega u, que es la velocidad del torbellino relativo, se tiene radio 1 y radio 2, que son los radios de los alados, y u2, que es la velocidad tangencial, que va a ser igual a la velocidad angular. Sabiendo esto, se empieza a despejar y al final se tendrá la ecuación de que omega u es igual a pi por el seno del ángulo beta 2 sobre z por u2, teniendo en cuenta además que los componentes meridionales del remolino relativo son nulos. Y se obtendrá el triángulo de velocidades a la salida que se explica en la figura 9.18 que mi compañero Juan lo explicó en una diapositivas anteriores. Así, la circulación a la salida ha disminuido, siendo la verdadera circulación teórica dada en función de 2pi por el radio 2 por cu2. Con la altura teórica, para un número finito de aloes se puede HU, suponiendo que un caso normal, la circulación antes del rodete es nula, que será dada por la ecuación HU igual a omega por 2 por pi por g, que es la gravedad, por T2. Así al final se obtiene que omega u es igual al kr por el seno de beta 2 sobre z por u2. En esta tabla 9.3 que habla del coeficiente kr, la correlación para b radiales según Busemann en función del ángulo de salida beta 2 y el número de ala de z. Entonces aquí tenemos la variación del ángulo beta 2 que va desde 10 hasta 90 y variando el número de álabes que va de 4, 8, 8, 16 con incrementos de 1.4, 1.1 y así suavemente hasta 0.65. Así, por lo tanto, reemplazando la ecuación anterior, obtenemos al final la ecuación del coeficiente de disminución de trabajo, da una función de C2 y de omega U2. Y al final podemos despejar el E2 en términos de la cabeza y de la eficiencia. Otro método de lo cual se puede hallar solución al problema es el método de Fleidemann, que en este método según Fleidemann tenemos esta ecuación que va en función de 1 sobre 1 más g por R2 sobre 2 sobre z por s, donde S es el momento estático de la línea media de una ala B en su representación meridional. Así tenemos que S es igual a la integral de R1 hasta R2, que es igual a un medio del radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado. Así podemos hacer en la figura 9.19, donde tenemos la determinación del momento estático de la línea media, donde podemos ver R, R1 y R2 y la línea media. Y aquí en la figura 9.20 tenemos el desarrollo cilíndrico de un rodete de B axial. Y al combinar las ecuaciones anteriores obtenemos que EZ es igual a 1 sobre 1 más 2G sobre Z por 1 sobre 1 menos R1 sobre R2 al cuadrado. Según Eck, recomienda el empleo de las fórmulas simplificadas siguientes. Para los valores pequeños de R1 sobre R2 tenemos que EZ es igual a 1 menos pi por el seno del ángulo beta 2 sobre Z, que es el número de alas. Y para B tenemos que R1 sobre 2 más o menos 0,5, en la cual nos queda la ecuación EZ igual a 1 sobre 1 más 4 tercios de pi por seno de beta 2 sobre Z. ¿Listo? Gracias, esta fue nuestra exposición.